Iniciamos, doctor. Buenas noches a todos. Esta gran sesión de miércoles 16 de septiembre vamos a tener dos partes. Una primera parte en la cual contamos con una conferencia y en la segunda una sesión de presentación de casos clínicos. Contamos en esta oportunidad con el doctor Enrique Ruiz, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. También contamos con el doctor José Oliveros, médico cardiólogo, miembro del Comité de Ética de la Sociedad Peruana de Cardiología. Como ponentes, al doctor José Drago, cardiólogo de la clínica Ricardo Palma y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y como panelistas tenemos nosotros al doctor Gustavo Grajeda, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología filial Cusco, y al doctor Pedro Torres, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, nuestra filial Arequipa. Vamos a tener como presentadores de casos clínicos en esta oportunidad al doctor Cristian Sánchez Ramírez, que es médico del Servicio de Cardiología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, al doctor Walter Cabello Roncal, que es del Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Salud, Cajamarca, al doctor Michael Soto Gamarra, que es médico del Servicio de Cardiología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, y también contamos con incorporación del doctor Richard Soto Becerra, que es cardiólogo, electrofisiólogo de INCOR de Salud. Vamos a invitar al doctor Enrique Ruiz para que nos dé sus palabras de bienvenida a esta sesión académica. Doctor Enrique Ruiz, por favor. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes por acompañarnos a esta actividad que es una actividad trascendental para una sociedad científica como la nuestra, porque estamos con las incorporaciones permitiendo que la sociedad se mantenga en el tiempo, que vayan incorporándose nuevos miembros para que nuestra sociedad se fortalezca cada vez más. Estas incorporaciones son necesarias y fundamentales para la vida de una sociedad científica como la nuestra. Les agradezco este interés en esta nueva versión que estamos haciendo en forma virtual, ya que no podemos hacerlas en forma presencial, pero estamos incorporando esta tecnología para el bien finalmente de todos nosotros, porque nos permite estar en contacto y mantener la educación médica continua, que es la finalidad de toda sociedad científica como la nuestra. Quiero agradecer la participación del doctor José Drago, vicepresidente de nuestra sociedad, de poder compartir los últimos avances que han habido sobre un tema importante, una arritmia muy frecuente, sobre todo en la población mayor, como es la fibrilación auricular, y que, bueno, las guías europeas han tratado de hacer una revisión y un nuevo update, y es fundamental para podernos mantener en la vanguardia. Agradecer a nuestros panelistas, dos presidentes de nuestras filiales, el doctor Gustavo Grajeda de Cusco y el doctor Pedro Torres de Arequipa, que han hecho un alto en sus actividades para poder compartir con nosotros estos momentos de integración entre lo que debe ser nuestra sociedad, integrar a través, felizmente, de esta forma virtual con todas nuestras filiales y estimular a que pronto abran nuevas filiales como la que estamos viendo en el caso de Cajamarca. Ahora ya vamos a tener miembros asociados, más adelante pasarán a ser titulares y podremos tener así una nueva filial, Cajamarca, y esperamos así ir logrando, gracias al esfuerzo en este momento de nuestra gestión y del doctor Ricardo Segarra, que es el encargado de las filiales, de poder crear nuevas filiales de acuerdo a las posibilidades. Muchas gracias a todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad científica. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Enrique. Ahora invitamos al doctor José Drago
para que nos exponga la conferencia programada. José Grau, por favor, compartir pantalla. Buenas noches, estimados colegas. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología, muy en especial al secretario de filiales, el doctor Ricardo Segarra, que me permite estar con ustedes para tratar el tema de las nuevas guías de fibrilación auricular presentadas en el Congreso reciente de la Sociedad Europea de Cardiología. Estas guías son unas guías bastante extensas. Recomiendo bastante su revisión, ya que implican una actualización en los conceptos sobre el manejo de fibrilación auricular, la arritmia cardíaca crónica más frecuente que vemos en nuestros pacientes. Todos son nuestros amigos, no tenemos conflictos con nadie, y en especial para presentar esta guía. Esta pequeña regla mnemotécnica probablemente resume lo que significa la guía nueva, y nos va a servir a la vez de agenda para ir tratando estas novedades. Y estos son las 4 letras que podríamos decir que abarca la guía. C, A, B, C. ¿Qué cosa es C? C es confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular primero. Es el primer paso que uno debe hacer cuando sospecha o piensa que está ante un paciente con esta arritmia. En segundo lugar, caracterizar la clínica y la situación de este tipo de fibrilación auricular, y luego pasar a hacer 3 aspectos fundamentales, entre los cuales es decidir si el paciente requiere anticoagulación para prevenir embolismo, especialmente al sistema nervioso central, que es el más devastante y el de mayor secuela. B significa mejorar el control de los síntomas, y eso tiene varias implicancias, en inglés Better Symptom Control. Y finalmente las comorbilidades en C, que acompañan a la fibrilación auricular, entre los cuales están los factores de cardiovascular, y que ahora se conoce que son importantes para justamente asegurar un mejor pronóstico de nuestros pacientes. Vamos a pasar entonces a lo que significa la primera C, que es confirmar el diagnóstico. Partimos de una definición. Es una taquiarritmia supraventricular donde la activación auricular está desordenada, descoordinada. Y eso lleva al punto de vista mecánico que la contracción auricular es prácticamente inexistente. Es lo que clásicamente explicamos a nuestros alumnos, a nuestros pacientes. En la fibrilación auricular, el corazón, la aurícula no se contrae, solamente tiene como una suerte de tremor, en la cual no hay una contracción efectiva, y por consiguiente ocurre un remanso en la sangre que se estaciona en la aurícula. El diagnóstico clínico implica verificar y constatar una duración mínima de 30 segundos cuando estamos hablando de un registro de monitoreo, de los cuales ya vamos a hablar después. Pero también se acepta que existe un electrocardiograma de 12 vibraciones completo con un trazo claro de fibrilación auricular. Basta un trazo electrocardiográfico con un nivel de evidencia en el cual todos están de acuerdo, en el cual vamos a encontrar intervalos R regulares, salvo en los casos en que el paciente ya tiene un bloqueo de conducción y por consiguiente ya el ritmo no está comandado por los estímulos que pasan de la aurícula en forma desordenada a través del nodo AB, sino que por debajo del nodo AB hay una emisión del estímulo, y en esos casos ya el ritmo es regular. Por supuesto, podemos evidenciar ausencia de onda P, pueden aparecer las clásicas ondas F, de tamaño irregular y variable, o a veces simplemente es un trazo plano. Y esto indica que la activación auricular es irregular y no hay pues contracción efectiva. Entonces, estas son las características clínicas básicamente electrocardiográficas con las cuales tenemos que poner de acuerdo y con las cuales vamos a confirmar un diagnóstico de que el paciente tiene fibrilación auricular. Ahora, ¿qué herramientas contamos para hacer un diagnóstico adecuado de fibrilación auricular? Bueno,
Quería utilizar la lupa, y creo que ahora podemos hacerlo. Y aquí tenemos algunas herramientas que ya son muy difundidas en todos los medios. Y una de las más prácticas es esta, que es, ahora que tenemos sobre todo consulta a distancia, los pacientes tienen dispositivos de medición de presión en casa. Y estos dispositivos pueden alertar cuando existe arritmia. Y efectivamente los registros de presión no van a ser de nada precisos, pero alertan de esta presencia y van a hacer que el paciente solicite al médico una evaluación porque existe la sospecha de arritmia gracias a lo que le indican estos dispositivos. Por supuesto, está de por medio que el paciente pueda ser examinado, sobre todo en estos pacientes que están siendo cuidados en casa. Actualmente ya existen aplicaciones en los celulares inteligentes en las cuales uno puede hacer un trazo de ritmo y algunos ya más avanzados pueden tener registros más completos de varias derivaciones. Se puede hacer también a través de los relojes, y recuerden que el año pasado se presentó en el Colegio Americano de Cardiología en su último congreso que había una buena correlación entre lo que podía detectar un reloj inteligente y un holter de parche. También el sistema de pletismografía utilizando pocas aplicaciones en el celular inteligente, y otras formas que también conocemos, como son formas de hacer un electrocardiograma continuo, con formas colocadas mediante cinturones, el holter clásico, que todos conocemos, mayormente de 24 horas de duración, pero también hay de 48 más, el parche que puede durar hasta un mes, y el dispositivo implantable, que hay que ponerlo bajo la piel, y este sí está más de un año, y por supuesto forma de telemetría, pero esto básicamente se aplican en el ambiente intrahospitalario. Hay que destacar también que son válidos los registros a través de dispositivos implantados para manejar el ritmo, como puede ser marcapasos o cardiodefibriladores. Y es importante que nosotros solicitemos el apoyo del electrofisiólogo. Y tenemos un paciente que sabemos que tiene una escala de riesgo embólica alta, un paciente con falla cardíaca, un paciente hipertenso, un paciente que ha tenido enfermedad coronaria, un paciente que ha sido intervenido, cirugía, y sospechamos que tiene fibrilación, es el deber del clínico solicitar al electrofisiólogo que haga un interrogatorio del marcapaso para detectar estas actividades auriculares y de esa manera anticiparnos a la posibilidad que este paciente pueda tener un evento embólico que termine por complicar la situación clínica del paciente, ya que la fibrilación auricular silente es tan clara como productora de estos eventos embólicos cerebrales. Pasamos ahora a la segunda C, que es caracterizar la fibrilación auricular, y existen varias presentaciones. Lo que ocurre como el primer episodio, que es aquel paciente que nunca ha tenido previamente fibrilación y se presenta como una primera vez. La paroxística, en la cual se conoce que el paciente tiene en forma repetitiva fibrilación auricular, la cual puede cesar espontáneamente, por ejemplo con la que detectamos en un dispositivo Holter, donde el paciente entra y sale del ritmo en forma paroxística, o sea que el paciente va con un episodio de fibrilación a la emergencia, se le recargovierte y después vuelve al tiempo. Se denomina persistente cuando dura más de 7 días, requiriendo entonces una conversión farmacológica o eléctrica. Y persistente cuando puede tener más allá del tiempo. Y este claramente es el grupo de pacientes en los cuales podría intentarse hacer la técnica de ablación. Y permanente actualmente se acepta como aquella en la cual ya no vamos a hacer ningún intento por volver al ritmo sinusal, en la cual tanto paciente como médico están de acuerdo que ya no se debe hacer, sea porque se ha intentado en forma repetitiva, sea porque se desconoce cuánto tiempo ha tenido el paciente y ya sabemos que tiene un sustrato cardíaco deteriorado con una gran aurícula y sabemos que estos pacientes no van a revertir, o sea que no vale la pena por el estado del paciente intentar volverlo al ritmo sinusal porque se encuentra bastante estable, pero es cierto que permanente es aquel grupo de pacientes al cual ya no debemos intentar retornar al ritmo sinusal. Dentro de la caracterización clínica, la guía sugiere tener estas 4 S.
La primera S significa el riesgo de stroke, o sea, el riesgo de embólico, preferentemente al sistema neurocentral, la cual está basado en la escala CHAS-BASC. Con sus pros y contras, es la escala más aceptada al momento para establecer el riesgo embólico. La segunda S es la severidad de los síntomas que acarrea la fibrilación. Sabemos que esto puede ser variable, desde el paciente que es asintomático o poco sintomático hasta aquel que está completamente incapacitado y descompensa el corazón, puede llegar incluso en falla cardíaca. Hay que manejar este problema para poder lograr controlar la falla cardíaca, o si está el paciente entrando en angina, también puede haber otras posibilidades. De manera que la gama de predicciones es bastante amplia, pero hay que establecer cuál es el grado de sintomatología, porque esto va a guiar bastante el manejo en adelante. Hay que establecer la severidad de la carga de fibrilación, o sea, cuánto tiempo el paciente está fibrilando, y eso van a entrar aquí los patrones temporales que hemos visto, si es paroxístico, si es permanente, o si ya está en la fase que ya no se va a revertir. Y finalmente, ¿cuál es la severidad del sustrato clínico que acompaña? No es lo mismo hablar de un fibrilador sin mayor otro problema que aquel que tiene diabetes, hipertensión, es fumador, ha tenido infarto coronario, tiene falla cardíaca. Entonces va a depender mucho de ante qué paciente estamos enfrentando. Y ese sustrato clínico es importante establecerlo, porque el manejo adecuado de esto va a influir en el pronóstico de la fibrilación y en cómo logramos controlarla adecuadamente. Para hablar de la anticoagulación, la letra A, la escala CHAS-BASC es la recomendable. Pues uno debe primero haber pasado por el diagnóstico y la caracterización de la fibrilación auricular, y dentro de esto implica si existe o no prótesis valvular, o si existe o no enfermedad valvular mitral, llámese estenosis mitral moderada o severa. Estos pacientes, de momento, tienen la indicación de anticoagulación con antivitamina K. No existe todavía nada demostrado con los anticoagulantes directos. Si no tiene, entonces, es considerado entonces un término que la guía trata de abandonar, que es ese guía de esa denominación fibrilación auricular no valvular. La guía aconseja abandonar este término y tomarlo como el paciente que no tiene ni estenosis mitral moderada o severa y no tiene una prótesis mecánica valvular. Entonces, según esto, el paciente debe pasar por la escala de CHAS-BASC. Si la escala es 0 para varones o 1 para mujeres, no requeriría tratamiento antitrombótico. Esto es por el momento. Acá puede haber detractores o no, eso podemos después conversarlo. Pero a partir de 1 para varones o de 2 para mujeres, uno puede considerar que debe anticoagularse, por supuesto haciendo una previa estimación del riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado, una de las mejores formas de estimarlo y más recomendada por la guía es la escala Hasbled. Entonces, si el paciente tiene 2 de puntaje en varones o 3 de puntaje en mujeres, la anticoagulación está claramente recomendada. 1A, no hay duda, hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Se recomiendan los anticoagulantes directos o puede utilizarse antivitamina K siempre y cuando estemos en el rango terapéutico. Si el paciente varón tiene punto 1 o la paciente mujer 2 puntos, puede considerarse, pero esto ya tiene un grado de indicación un poco menor. Debería considerarse. Eso es lo que podemos decir. Vamos a refrescar un poco porque probablemente todos ustedes manejan muy bien esta escala, la escala CHAS-BASC, y sabemos el puntaje que le otorga, sobre todo haber tenido el evento embólico previo y una edad avanzada por encima de 75 años. Todas las más situaciones clínicas como falla cardíaca clínicamente diagnosticada o tener una disfunción ventricular con 40% de fracción de eyección o menos, tener hipertensión, tener diabetes mellitus, tener una edad intermedia entre 65 y 74 años, el género femenino no es considerado un factor de riesgo en sí, sino un potenciador del riesgo. Si a cualquiera de estos factores se agrega el género femenino, por eso en las mujeres se considera el valor de 2 como indicación para anticoagular y 3 definitivamente con valor de escala 1A. Y acá vemos cómo en forma progresiva, cuanto mayor es el valor de la escala, mayor es el riesgo embólico.
Y la escala Hasbled la traemos también como la más recomendada para evaluar el riesgo de sangrado. Pero recuerden que tener una escala Hasbled alto, ahí en la guía menciona 3 o más, si bien nos da un riesgo moderado o alto de sangrado, no es una contraindicación absoluta para anticoagular. La contraindicación absoluta es sangrado activo. Si el paciente está sangrando de alguna forma, hay que parar la anticoagulación o hay que postergar el inicio de anticoagulación hasta que se resuelva el problema. Una vez resuelto el problema y el paciente ya no sangra, si tiene indicación antiembólica, hay que utilizar la anticoagulación. Y eso más o menos es a lo que debemos apuntar con la escala Hasbled. Tratar de corregir lo que está produciéndose. Si tenemos una presión muy elevada, hay que corregirla. Si tenemos anemia, hay que corregirla. Si estamos usando agentes que pueden aumentar el sangrado, hay que tratar de corregirlos. Todo lo que sea corregible hay que hacerlo para que el paciente pueda anticoagularse seguramente. Pero si tiene indicación, hay que anticoagular. Ahora vamos a pasar un poco a la letra B. La letra B significa mejorar el control de los síntomas. Y dentro de esto hay varios aspectos. Si decidimos que solamente vamos a controlar la frecuencia cardíaca y no vamos a intentar volver al ritmo sinusal, hay 2 corrientes. Una corriente menos estricta, en la cual podemos mantener una frecuencia cardíaca por debajo de 110 en promedio, y una más estricta en la cual podemos mantener la frecuencia por debajo de 80 en promedio. Los estudios que trataron de comparar esto fue básicamente el RACE-2, y no hubo mayor diferencia entre hacer un control más estricto o menos estricto de la frecuencia cardíaca en cuanto a morbimortalidad. Entonces, esto está guiado por la situación clínica del paciente individual. Si uno ve que con una frecuencia cardíaca menos de 110 el paciente está estable, mejora su sintomatología, no hay disnea, no hay palpitaciones, no hay precordalgia, no hay tampoco trastorno de presión, entonces podemos mantenerlo en esa frecuencia y de repente le va bien. Por el contrario, si esto afecta, hay que bajar un poco más la frecuencia y evaluar todo esto claramente dentro del contexto del paciente con todas las herramientas que tengamos, no solamente el electrocardiograma, también el Holter, y un dato importante es evaluar cómo está la función ventricular. Si es que vemos que en el tiempo el corazón comienza a dilatarse, entonces debemos hacer un esfuerzo por bajar esa frecuencia o incluso tratar de restaurar el ritmo sinusal. Y aquí viene la otra parte. O sea, si hay pacientes en los cuales podemos quedarnos con la fibrilación y probablemente lo van a tolerar bien, podemos dedicarnos solamente a controlar el ritmo. Ahora, ¿cómo controlamos el ritmo? Acá hay una serie de medicamentos que la guía recomienda. Los beta bloqueadores están a la cabeza. Hay que tener cuidado que hay ciertas contraindicaciones, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y por supuesto no iniciarlos en el momento que el paciente está descompensado y congestivo. Hay que esperar que el paciente pase el estado congestivo, porque recuerden que el efecto inicial del beta bloqueador va a ser un deterioro del gasto cardíaco. Y si lo damos en el momento congestivo, eso puede darnos problemas. Hay que sacar al paciente del estado congestivo y entonces ahí recién podemos iniciar el beta bloqueador para que este efecto inicial de deprimir la función cardíaca no sea trascendente. Están también otras alternativas, como pueden ser los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, que pueden ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, pero por supuesto también tienen efecto inotrópico negativo y habría que tener cautela en este grupo de pacientes. La clásica digoxina no está alejada, sino por el contrario. Hubo un estudio que se presentó ahora en el Congreso Europeo, por supuesto esto muy aparte de la guía no lo consideró porque ha sido elaborada anticipadamente. Pero este estudio es un estudio interesante que reivindica un poco a la digoxina frente a los betabloqueadores por resultados interesantes de mejora de la sintomatología y un poco el pronóstico. Si bien es cierto, el estudio es algo cuestionable por su diseño abierto y no es muy claro, pero ciertamente hay estudios que reivindican la digoxina y no debemos dejarla de lado como parte de nuestro armamentario. De repente los pacientes no va mejor con la digoxina si es que el paciente no tolera un betabloqueador o un calcioantagonista porque le baja la presión u otros motivos. Y colocan también a la amiodarona, un medicamento en el cual podríamos discutir que realmente no es lo más indicado si vamos a usar solamente para el control de la frecuencia cardíaca. Particularmente solamente lo utilizaría
Si nuestro paciente además tiene una arritmia ventricular de alto grado y tenemos problemas para utilizar betabloqueadores, entonces sí podríamos utilizar amiodarona para el control de la frecuencia cardíaca y además el control de la arritmia ventricular, que podría ser también problemática. Podría ser esa una buena indicación. Por supuesto, con todos los problemas que trae la amiodarona, sin embargo, sigue siendo uno de los antiarrítmicos más usados, como vamos a ver y como lo recomienda la guía ahora. Si por otro lado, como comentábamos hace un momento, decidimos que nuestro paciente debe controlar el ritmo, debemos volver al ritmo sinusal, una de las primeras cosas claras es si es que hay sintomatología. Si la sintomatología está ligada a la fibrilación auricular, entonces sí deberíamos tratar de hacerlo y ciertas condiciones que nos hacen preferir intentar el volver al ritmo sinusal. Si el paciente es un paciente joven, por ejemplo, va a tener una sobriedad muy larga con fibrilación, no es lo más conveniente, va a tener que estar usando medicamentos por largo tiempo, exponiéndose a los efectos adversos. Por otro lado, si es un primer episodio o es una fibrilación de corto tiempo de duración, si existe, como estamos evaluando con el eco, que el paciente está desarrollando una cardiopatía, le está deteriorando el corazón, ahí es una buena indicación. Por supuesto, si no hay otras comorbilidades o si es una enfermedad cardíaca leve o no hay evidencia de ella, probablemente nuestra tasa de éxito de volver al ritmo sinusal es importante. Para eso el tamaño auricular es algo que nos puede guiar. La guía no coloca un tamaño, pero eso puede estar un poco en discusión, lo podemos decidir. Si es que hay un evento temporal que lo ha desatado, el postoperatorio de un paciente valvular, el postoperatorio de un paciente de una cirugía no cardíaca, un evento infeccioso severo, podemos encontrar una serie de situaciones que pueden desencadenar una fibrilación, una tirotoxicosis, por ejemplo. Entonces vamos a poder tratar, sí que controlamos la situación y esto va a ser algo pasajero y debemos intentar volver al ritmo sinusal. Y por supuesto, y van a ver que esto es muy importante y se repite, cuál es la elección del paciente. ¿Cuáles son las formas? Hay medicamentos antiarrítmicos y por supuesto el aislamiento de las venas pulmonares. Cuando uno va a hacer cardioversión, de momento hay la cardioversión farmacológica y la cardioversión eléctrica. Si el paciente llega con fibrilación, llega a la emergencia y está hemodinámicamente inestable, la elección es hacer una cardioversión eléctrica y por supuesto checar su estatus de anticoagulación, pero esto es prácticamente la mejor indicación. Si el paciente llega estable, podemos chequear con más calma el estado de la anticoagulación previa. Si ya viene anticoagulado, no hay mayor problema. Si no está anticoagulado, va a depender de cuánto tiempo tiene de duración el episodio de fibrilación auricular. Si tiene menos de 12 o de 12 a 48 horas, podemos elegir entre hacer una cardioversión temprana eléctrica o intentar una cardioversión farmacológica. También aquí va a depender la elección del paciente. Si uno le dice al paciente, o te doy un choque eléctrico previo a anestesia general para que no te duela y hay que intubarte, probablemente la mayoría le va a decir, doctor, mejor comience con la medicación y después veamos qué pasa. Eso es lo que se ve en la práctica actual. Ahora, si el paciente tiene más de 48 horas, por el riesgo de que ya esté formando un trombo, hay que hacer, si es que el paciente lo tolera, por supuesto, si está compensado, postergar la cardioversión y darle una anticoagulación por 3 semanas, ¿no? Y luego de haber logrado la cardioversión exitosa, uno decide si continúa en anticoagulación, si el paciente tiene en varones CHA+1 o en mujeres CHA+2. Esa es la indicación. Si el paciente tiene CHA+0, podríamos no continuar la anticoagulación, ¿cierto? ¿Con qué antiarrítmicos? Bueno, en nuestro medio no tenemos mucho. Realmente la más usada por vía parenteral es la amiodarona. Con todos sus bemoles, es la más usada y la que probablemente tenemos la mayor parte de nosotros más experiencia. Propafenona y otras formas, en un momento tuvimos Bernacalam por un corto tiempo, después desapareció. Propafenona, eso del famoso pill in the pocket que se usó hace algunos años, o sea, le decíamos al paciente, tenga sus 4 pastillas en el bolsillo y si le da la palpitación, tómeselo. Es algo que ahora se desaconseja no usarlo por el riesgo de arresto que puede producirse y sería un problema serio. Ahora, si el paciente con las vías clásicas, cardioversión eléctrica o farmacológica, no conseguimos volver al ritmo sinusal y nuestro paciente está sintomático, esto es fundamental, el paciente sintomático no se debe intentar, uno puede hacer la ablación utilizando justamente el aislamiento de las venas pulmonares. Pero vean que en todos los casos hay que considerar la elección del paciente.
Siempre tiene que considerarse la elección del paciente. La mejor indicación es como lo que dice aquí, la desfibrilación auricular paroxística o permanente que se acompaña de falla cardíaca, porque es la que ha demostrado en estudios que va a tener impacto en sobrevida y en control de síntomas. La segunda elección de nivel 1 es aquella en la cual las drogas antiarrítmicas fallan y se requiere volver al ritmo sinusal. Y las otras indicaciones ya son de grado 2, como dice, que se sugiere hacer o se podría hacer cuando el paciente está con grados de recurrencia. Esto podemos tratarlo un poco más ampliamente más adelante. Antiarrítmicos, para mantener el ritmo sinusal. Una vez que hemos logrado volver al ritmo sinusal, hay que dar tratamiento para no volver a la fibrilación auricular. Y aquí 1A, amiodarona, con todos sus problemas, tiene la mejor evidencia y los mejores resultados clínicos. A pesar que ninguno de los antiarrítmicos es el ideal, es la que tiene mejor indicación. Dronedarona también es una de las opciones que pueden utilizarse. Hay que tener cuidado con los problemas hepáticos, eso hay que vigilarlo en el comienzo, pero estaría bien indicado. Propafenona sería pues, la otra de las opciones. Tener cuidado con la proarritmia, eso sí, y las otras formas como sotalol o eso no tenemos en nuestro medio. Probablemente esas sean las 3 que podemos utilizar con más frecuencia, ¿no? Ahora, si nuestro paciente tiene evidencia que tiene disfunción del nodo sinusal, sea porque tiene pausas, sea porque tiene episodio de bloqueo, sea porque termina la fibrilación y se ve un tiempo de recuperación del nodo sinusal más de 2 segundos, entonces este paciente, antes de hacer la terapia antiarrítmica para prevención y mantenimiento del ritmo sinusal, debe tener un dispositivo antibradicardia, llámese un marcapaso. Esa es la indicación clara. La terapia antiarrítmica, como hemos dicho, no es ideal. Trata de reducir los síntomas y su eficacia es algo modesta. O sea, la posibilidad de recurrencia es alta. Probablemente, más que eliminar la recurrencia, vamos a reducirlas. No va a ser un efecto 100%, y es algo que debemos conversar con el paciente. Por supuesto, si una falla, podemos recurrir a la otra. Si estamos usando propafenona, por ejemplo, y no nos va bien, podemos recurrir a dronedarona o viceversa, ¿no? Eso podría ser opciones. Hay que vigilar la proarritmia, hay que hacer seguimiento de esto, y por supuesto los efectos adversos cardíacos. Si la amiodarona es la más usada, monitoreo de la tiroides, radiografía de tórax, pruebas hepáticas, podemos también incluso pedir al oftalmólogo su opinión acerca de los depósitos corneales, evitar la fotosensibilidad, etcétera, etcétera, que son los efectos que nos trae la amiodarona y que los conocemos bien porque es una droga que existe ya más de 30 años en el mercado. En la última C significa, pues, qué comorbilidades acompañan a la fibrilación auricular. Y dentro de esto, vemos que uno de los más importantes es la hipertensión, es uno de los factores más importantes y por supuesto está dentro del riesgo. La diabetes también, la obesidad y el sobrepeso. Hay estudios que han hecho comparaciones entre reducir peso y mantenerlo, más terapia antiarrítmica, y aquellos pacientes que reducen peso les va mejor en cuanto a que tienen menos recurrencias. Tabaquismo, hiperlipidemia, el famoso apnea del sueño, el alcohol y otras situaciones que son factores de riesgo y que debemos manejar. Y el manejo adecuado de estos factores nos va a llevar al éxito en el mejor control de la fibrilación auricular y por supuesto en el pronóstico del paciente. Aquí un poco la guía nos dice cuáles son las mejores indicaciones, hay que identificar estos factores, hay que trabajar sobre el estilo de vida, hay que manejar adecuadamente la presión y los otros factores que hemos ido enumerando en la gráfica. Ya para ir terminando, recordemos que la fibrilación auricular puede ser totalmente asintomática. El paciente se presenta al consultorio, doctor, vengo a controlarme rutina, uno lo examina y encuentra que está fibrilando. Como puede ser totalmente sintomática. Paciente con disnea, fatiga, incluso pueden tener síncope, puede haber falla cardíaca, puede debutar con edema pulmonar, incluso con un problema isquémico, si es que está con frecuencia alta, incluso llegar al shock cardiogénico, si es que es un paciente en el cual la función ventricular, la función cardíaca depende de la contribución del aurículo. La fibrilación auricular no es una arritmia benigna.
incrementa la muerte hasta 3.5 veces. Va a incrementar el riesgo de ACV hasta 30%. Pero descompensa y lleva a la falla cardíaca en muchos pacientes. Puede producir una declinación cognitiva y demencia vascular por la multiembolia repetitiva. Puede llevar a depresión. Va a deteriorar la calidad de vida en la mayoría de los pacientes y, por supuesto, va a incrementar la tasa de hospitalizaciones. Entonces, es una arritmia a la cual debemos prestar la atención y hacer el manejo como ha sido enumerado. Caracterizar, definir, hacer el ABC. Evitar el embolismo, mejor control de los síntomas, decidir entre control de ritmo o control de frecuencia y los factores de riesgo que acompañan al paciente. Y esto se va a lograr comandado por el cardiólogo, pero dentro de un equipo multidisciplinario, donde tiene que entrar la farmacia, disponer los medicamentos adecuados para hacer un buen tratamiento. Si debemos recurrir al médico general de familia, dependiendo de en qué institución trabajamos, tener contacto claro con la enfermería para que puedan detectar estos episodios en casa o con los cuidadores de familia y una serie de especialidades que giran alrededor del paciente con fibrilación auricular, a las cuales el cardiólogo general puede recurrir cuando necesitamos tener el manejo adecuado de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pepe. A continuación, invitamos al doctor Gustavo Grajeda para una pregunta o comentario. 2 minutos, por favor, doctor Gustavo Grajeda. Buenas noches. Doctor José Drago, muchas gracias por tan completa presentación. Sabemos que esta arritmia representa un constante desafío para los cardiólogos tratantes, ya que la probabilidad de que el paciente presente un evento tromboembólico es alta, incluso previo a su diagnóstico. Estas guías tienen como objetivo mejorar aún más el tratamiento estructurado de los pacientes con fibrilación auricular, como esta noche nos ha explicado el doctor. También es importante estas guías porque nos ayudarán a promover los valores y finalmente mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Por eso la participación activa del paciente en asociación con los médicos es de suma importancia. En este entender, doctor Drago, quería preguntar, ¿cuál es su opinión sobre los nuevos dispositivos de screening de fibrilación auricular, como los celulares y los relojes inteligentes, como nos los ha explicado? ¿Hasta qué punto solamente podríamos considerar que, digamos, estos dispositivos ya hayan la fibrilación auricular y con esto empezar una anticoagulación? ¿O nos sugeriría usted corroborar con los exámenes que habitualmente utilizamos? Gracias. No, actualmente se acepta que uno pueda detectar mediante un dispositivo o una aplicación en el celular inteligente un ritmo de fibrilación auricular de más de 30 segundos de duración. Si uno lo logra determinar y, digamos, objetivarlo, por supuesto a vista del médico cardiólogo, que haga el diagnóstico tal cual se caracteriza como lo hemos descrito en la definición, es aceptable como un diagnóstico establecido de fibrilación auricular. Entonces, si el paciente, con este diagnóstico de fibrilación auricular, pasamos a la siguiente etapa en que tenemos que caracterizarlo y establecer su riesgo, entonces sí se aceptaría como criterio para iniciar anticoagulación si el paciente tiene, y por supuesto iniciar todo el tratamiento en general. Si el paciente está haciendo una fibrilación paroxística y ha logrado detectar un paroxismo de fibrilación auricular de más de 30 segundos, también entra todo el bosquejo de lo que significa tratar la arritmia para mantener el ritmo sinusal y por supuesto el tratamiento de todos los factores que lleva el paciente. Pero sí se acepta actualmente estos dispositivos que diagnostican la fibrilación auricular. Muchas gracias, Pepe. A continuación invitamos al doctor Pedro Torres para su pregunta o comentario. Pedro, por favor, adelante. Buenas noches. Antes, felicitar al doctor Drago por la ponencia muy clara, creo que muy concreta y muy precisa. Pero yendo un poco a lo que es el mundo real, nosotros tenemos ciertas limitantes y siempre hay mucha duda en las drogas que uno tiene que utilizar para mantenimiento del ritmo, ¿no? La miodarona es una buena droga, pero
por lo menos muchos cardiólogos no queremos utilizarlo mucho tiempo, ¿no? La mayoría somos de la opinión que máximo 6 meses, ¿no? Y evaluar las posibles alternativas para hacer luego, ¿no? Dentro de eso, el aislamiento de las venas pulmonares. Dronedarone es una droga de que realmente se le tiene poca confianza, aquí en el Perú al menos, ¿no? Y la propafenona, siempre y cuando el paciente no tenga cardiopatía estructural, que desgraciadamente la mayoría de los pacientes sí lo tienen, ¿no? Entonces, la pregunta para el doctor Drago es, en su experiencia, ¿no? ¿Cómo resuelve esta limitante? Y otra pregunta es un poco en cuanto a los beta bloqueadores, ¿no? Hemos visto que en las nuevas guías se considera para control del ritmo nebivolol, carvedilol, ¿no? Pero sabemos que estas drogas más son antihipertensivas y el efecto antiarrítmico que tienen realmente es bastante pobre. No sé qué opinión le, le merece esto. Yo creo que como un antiarrítmico usado para mantener el ritmo sinusal, el resultado clínico es el que manda la duración del tratamiento. Nosotros mantenemos el tratamiento por el tiempo necesario mientras haya efectividad. De hecho, tenemos pacientes que reciben propafenona, dronedarona o amiodarona por años. Y mientras el resultado clínico sea favorable y no hay eventos adversos que sean serios o considerables, no lo detenemos. Esa es nuestra conducta. En el caso de amiodarona, ciertamente no usamos las dosis tan altas. Sí, por supuesto, más de 6 meses. Tengo pacientes con años tomando amiodarona. Ahora, yo creo que acá hay que tener un poco de cuidado porque en otras latitudes, sobre todo los americanos, usan dosis muy altas, 600 miligramos o más. Nosotros la dosis promedio que usamos es de 200 miligramos, a veces 300, y lo seguimos en el tiempo con Holter, seguimos en el tiempo, por supuesto, clínicamente, y por supuesto hacemos el seguimiento de los probables eventos adversos, una radiografía de tórax, análisis de perfil de tiroides, perfil hepático, evaluación del ocular y por supuesto la consulta clínica. Y los pacientes lo medicamos por todo el tiempo necesario. Probablemente esto data de que hay una escuela americana que fue muy reacia a aceptar la amiodarona en los primeros años, pero el uso de amiodarona en Sudamérica y en Europa tiene cerca de 50 años, así que no exageraría. Yo recuerdo que hasta cuando era interno, hace muchas décadas, ya había quien presentaba experiencia de 10 o más años utilizando amiodarona. Así que esa es una medicación muy usada y que a pesar del tiempo pues no ha podido ser superada. Y los otros medicamentos más o menos usemos el mismo criterio. Siempre que se mantenga el resultado favorable y no hay eventos clínicos adversos importantes, lo hacemos. Quizás el único evento clínico que lo vemos con bastante frecuencia es el hipotiroidismo. Pero eso se controla muy bien, dándole una dosis de reemplazo tiroideo. Hacemos nuestra conversación con el endocrinólogo y él inicia el tratamiento para ponerle eutiroideo y se acabó el problema. Y mantenemos las 2 medicaciones por largo plazo y así los tenemos a los pacientes muy bien compensados. Betabloqueadores en el control de frecuencia, eso es variable. Eso es variable. Efectivamente, hay quienes también rechazan eso, consideran que no son efectivos para controlar la frecuencia cardíaca, especialmente en el paciente que se ejercita. Habría que ver, de repente, el contexto de un paciente que tiene falla ventricular. El betabloqueador tiene beneficios, ¿no? Sabemos que tiene beneficios de la salud que son muy importantes. Si además está fibrilando, podría tener un efecto adicional en el control de frecuencia. Si este control no es el adecuado, podemos asociar alguna otra cosa. Hay que tener cuidado, pero había unos estudios antiguos, europeos y canadienses, que alguna vez los conversamos con Ricardo hace buenos años,
donde se vio que efectivamente los pacientes con falla cardíaca podían tener el beneficio de recibir amiodarona más un beta bloqueador si es que era necesario, pero para eso hay que elegir bien al paciente. No es una combinación que ustedes tienen que usarla todo el tiempo, sino en pacientes muy seleccionados, en las cuales tienen frecuencia alta y podría usarse algo asociado al beta-bloqueador, como puede ser amiodarona, como podría ser dioxina, y eso habría que ver en el paciente determinado. Pero todo depende de la respuesta clínica, diría yo, de acuerdo a lo que uno encuentre. Hay pacientes que pueden responder bien y algunos no. Podemos echar mano de otras alternativas, quitar el beta-bloqueador, si es que tiene mucho efecto en presión arterial, si el paciente no lo tolera, y podemos echar mano de la antigua dioxina, que está siendo reivindicada últimamente. Gracias, José. Invitamos ahora al doctor Gustavo Grajeda para que nos pueda revisar en el banco si tenemos alguna pregunta de algunos participantes. Gustavo, por favor. Sí, aquí tenemos una pregunta del doctor Guillermo Arana Morales. Nos pregunta, ¿cuál es la sugerencia de las guías en la elección de los anticoagulantes a usar? ¿Warfarina o anticoagulantes orales directos? ¿Y cuál es su recomendación para anticoagulación para pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en hemodiálisis? Gracias. Muy bien. La guía en general le dice que es preferible los anticoagulantes directos que los antivitamina K, porque son más fáciles de manejar, son muy predecibles y con mucha práctica, incluso si es que queremos suspenderlo, ya que ante un evento de sangrado, la suspensión lleva una rápida pérdida del efecto y entonces podemos manejar más adecuadamente la anticoagulación, lo que no ocurre con los antivitamina K. Ciertamente que hay una serie de otras limitantes, puede ser el costo, pero la gran limitante de la vitamina K es que debemos tener al paciente en un rango terapéutico adecuado. Eso significa que más del 70% del tiempo los INRs deben estar entre 2 y 3. Y eso en la práctica nacional creo que está mal. Ojalá que podamos tener pronto, el próximo año está programado tener el Registro Nacional de Fibrilación Auricular en el cual estamos trabajando. Queremos la colaboración de todos ustedes que puedan adherirse al registro, especialmente todos los que vienen del interior del país, que nos muestren su experiencia. Sumándola, vamos a tener la experiencia nacional y vemos cómo estamos anticoagulando y lo estamos haciendo bien. No solamente si estamos alcanzando el rango terapéutico en warfarina, no solamente si estamos anticoagulando con la dosis adecuada del directo, porque ya se sabe bien, No estoy acá en las dosis mayores o menores, la sociedad. Dame un no minutito. lo hacemos adecuadamente. Y el otro punto es en el paciente con falla renal avanzada en hemodiálisis. Hay pocos estudios en esto. Uno, el estudio americano que acabó el año pasado, pero que se acabó porque no hubo un reclutamiento adecuado. Y entonces no nos dio el resultado confiable como para tener una determinación. Se estuvo probando apixaban, aparentemente no dio un buen resultado. Se espera para el próximo año el resultado con apixaban en el estudio alemán, que sí se está llevando a cabo al parecer con mejores reclutamientos. ¿Por qué se está usando apixaban? Porque es el que, de todos ellos, el que me tiene menor excreción renal. Y podría ser el adecuado. De hecho, la FDA lo ha aprobado tentativamente, no en base a estudios prospectivos como quisiéramos, sino a estudios observacionales y a usos que son fuera de etiqueta, digamos. Definitivamente hay uso fuera de etiqueta de estos anticoagulantes nuevos en una serie de circunstancias que no tienen una aprobación ni tienen un estudio de fase 3 como quisiéramos. De momento eso es lo que se está recomendando usar y hay estamos, digamos, bajo la indicación de la FDA, sería probablemente el indicado. ¿Cómo graduarlo? Ese es lo difícil, ¿no? Lo que suena un poco difícil, porque podemos tener un paciente con falla renal que tenga una creatinina en 7, 6, lo que tú quieras, pero si pesa más de 60 kilos y tiene menos de 80 años, le toca 5 miligramos 2 veces al día. Y eso nos sale un poquito, nos saca un poco del cuadro. Para el clínico hay mucho temor. Pero al parecer esa sería la indicación, de acuerdo al algoritmo de regulación de dosis de apixaban. Eso
yo diría que hay que esperar el resultado del estudio alemán, que ojalá nos diga cuál es la mejor indicación, cuál es la mejor dosis. Mientras tanto, en estos pacientes con falla renal terminal y hemodiálisis crónica, no hay un tratamiento probado, porque la antivitamina K en estos pacientes tampoco no es un resultado clínico. Cuando uno observa las series que se han sido manejados con antivitamina K, los resultados no son nada buenos. La protección no es nada adecuada, se pierde mucho, el nivel de INR no es nada adecuado y los riesgos son, hemorragia y embolia son tremendos. Así que antivitamina K tampoco no es una solución para estos pacientes. Gracias, José. Yo creo que tenemos una buena cantidad de espectadores, estimamos alrededor de 200, por lo cual me voy a permitir hacer una rueda más con nuestros panelistas antes de entrar a nuestra segunda parte. Pedro, por favor, una pregunta del banco. Sí, acá tenemos, en pacientes que utilizan antiagregantes porque han tenido un Zika o una enfermedad coronaria en los últimos 12 meses, ictus o enfermedad arterial periférica y desarrollan FA con indicación de anticoagulantes orales, ¿se retira el antiagregante o se mantiene el antiagregante más el anticoagulante? Es una situación clínica que la vamos a ver con más frecuencia. Más temor le tendría aquel paciente que viene con fibrilación, que ya está anticoagulado y que hace un Zika y que requiere un stent y por consiguiente doble integración. Si es un paciente que ya ha tenido más tiempo con la doble integración y de pronto desarrolla la fibrilación auricular y que de hecho tiene indicación de anticoagulación, ahí quizá lo más recomendable, dado que ha pasado tiempo, es prescindir de uno de los antiagregantes y anticoagularlo con un solo antiagregante, porque los estudios que se han hecho en estos grupos de pacientes muestran que en estos pacientes, manejándolos así, el riesgo de sangrado es mucho menor, y habiendo pasado el periodo crítico, que puede haber trombosis de stent, que es el primer mes o los primeros 3 meses, ya después de esto el gran temor que tiene el intervencionismo y que tenemos todos que haga una trombosis stent porque es una catástrofe, ya pensando que cuando tiene más de 6 meses ya ese stent se ha endotelizado lo suficiente como para que no haga una trombosis, prescindiría de la aspirina y pondría clopidogrel, probablemente porque es el que tiene más experiencia. Eso es lo más interesante de todo, porque la mayoría de estos estudios, la mayoría de los pacientes que fueron incluidos en pacientes fibriladores con riesgo embólico y a indicación de anticoagulación y que tenían que ir a un intervencionismo coronario, la mayor experiencia se tiene con clopidogrel. Y es, por ende, el más seguro para ser combinado con anticoagulante directo y las guías lo colocan así. Tendríamos que mucho pensarlo, quizás si el paciente viene con otro antiagregante, sea con prasugrel o con ticagrelor, porque la experiencia no es tan amplia. Pero yo me animaría, dado que ha pasado buen tiempo y ya el riesgo de que haga un evento trombótico de stent que es más alto en los primeros meses, ya podríamos pasar a un solo antiagregante, de preferencia clopidogrel, y el anticoagulante directo que ustedes elijan. Porque se tiene más experiencia y porque los estudios realizados se apoyaron más en el clopidogrel. Así que esta sería la mejor conducta para tratar ese tipo de pacientes. Gracias, José. Gustavo, por favor. Sí, aquí tenemos una pregunta del doctor Antonio Escravonja. En pacientes sin cardiopatía estructural y riesgo embólico bajo, sin indicación de anticoagulación oral, ¿tiene alguna indicación formal actual el uso de antiagregante? Gracias. Ciertamente no. Ciertamente no. Cuando uno revisa los estudios antiguos en los cuales se trató de evaluar el paciente y se acuñó el término de la fibrilación auricular no valvular, que ahora se está tratando ya de dejar de lado, se evaluó primero antiagregación, aspirina básicamente. Se observó que la aspirina tenía digamos, una eficacia de reducir el riesgo relativo alrededor del 30%, pero con una tasa de sangrados importante. Y de hecho la anticoagulación oral, inicialmente con warfarina o antivitamina K, lo que tengan de uno en el medio, de lejos ya estaba por el 70% de reducción de riesgo relativo, o sea, no había nada que hacer. Entonces la aspirina no tendría un rol en un paciente de riesgo tan bajo. No tendría ningún rol. Porque nunca vamos a poder evaluar cuánto beneficio le da
y más bien cuánto riesgo le da. Probablemente el riesgo que tengas de hemorragia por aspirina sea mucho mayor que el riesgo de un paciente con Charbac 0, por ejemplo. Porque no le va a proveer un beneficio, sino le vamos a exponer al riesgo que produce la aspirina de hemorragia, sea gastrointestinal o de otros territorios. Así que no estaría para nada justificado utilizar aspirina en un paciente con un riesgo tan bajo. Preferible es observarlo, o si uno tiene otros datos que puedan ayudar a decir que este paciente puede embolizar, por ejemplo, la presencia de biomarcadores, elevación de troponina, elevación de ProBNP. Si tienes una aurícula grande, bueno, ya no es tan normal que digamos. Entonces, de repente este Charbac 0 me inclinaría por decirle sí, mejor lo anticoagulo, ¿no? Pero ya no sería una cardiopatia tan normal. Pero la presencia de biomarcadores sí podría alertarte y decir que aunque tenga un Charbac 0, sería mejor anticoagularlo, pero aspirina no tiene ningún rol en esos casos. Gracias, José. Y finalmente, doctor Pedro Torres, ¿alguna pregunta del banco? Sí, acá tenemos una pregunta que creo que es muy común en varios cardiólogos, en varios colegas, y que creo que va a servir un poco para tener esto bien definido, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántas veces se debe intentar la cardioversión? No hay un número establecido, pero yo creo que el criterio del médico frente al paciente lo va a ver. O sea, uno debe ver, el paciente decide intentar una cardioversión, sea farmacológica o eléctrica, o decide que el paciente vaya a una ablación, y hay que ver lo que resulta, ¿no? Pues uno va en forma escalonada o más o menos viendo cuándo el paciente tiene una indicación de esto, y básicamente tiene que estar sintomático, tiene que haber capacidad de respuesta y el paciente estar de acuerdo. Podemos resumir así prácticamente, como decir, de una ojeada todos los criterios para decidir. Y es importante también el tamaño de la aurícula, ¿no? Porque si ya sabemos que es Definitivamente, un paciente que tiene una aurícula grande, obviamente que se va a regresar rápido a la fibrilación auricular, ¿no? definitivamente. No hay un tamaño tampoco característico. Lo estudiamos hace algunos años en Cayetano y vimos que el diámetro, bueno, en esa época solamente teníamos modo M, así que no había mucho, no había ni cómo medir volumen ni nada de eso, pero es un valor que se ha venido repitiendo. Hay estudios japoneses que nos dicen que una aurícula de 50 o de 47 milímetros ya tiene muy pocas posibilidades de volver al ritmo sinusal. Algunos dicen 55. La verdad es que midiendo solamente con modo M es un valor práctico. O sea, incluso para los que estamos fuera de Lima, de repente no tenemos todos los recursos de hacer una gran eco, basta tener un modo M o un buen modo M medido y tenemos un diámetro. Yo diría que eso es un valor práctico cuando dice este paciente ya no va a volver al ritmo sinusal y ya no hay que seguir insistiendo, vamos a dedicarnos a controlar solamente la frecuencia, lo cual tiene resultados clínicos bastante buenos. Muchas gracias, José. Pasamos a nuestra segunda parte, a nuestra discusión de casos clínicos. Por favor, el doctor Cristian Sánchez, compartir pantalla. Quisiera aprovechar para agradecer el soporte del laboratorio Sanofi por permitirnos tener estas sesiones académicas. Por favor, compartir pantalla. Modo presentación. Se ve muy bien, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología, a los panelistas y a todos los espectadores en este evento científico importante para nosotros. Bueno, en este caso vamos a presentar un caso de nuestra institución, del Hospital Regional de Cajamarca. El caso clínico es hipertensión pulmonar en cardiopatía congénita del adulto, la importancia de la estratificación para su pronóstico y manejo, ¿no? Rápidamente la anamnesis, es una paciente mujer de 28 años, de la provincia de San Marcos, de raza mestiza. Como antecedente, tuvo un aborto retenido en septiembre de 2018. Los signos y síntomas aproximadamente 15 años antes, disnea progresiva hasta hacerse a pequeños esfuerzos con el tiempo, palpitaciones frecuentes asociada a disnea y sensación de desvanecimiento, ¿no?
se lo cataloga como se lo clasifica como una NEJA 2 a 3, ¿no? En el examen físico es una paciente pequeña, delgada, ¿no? Cardiovascularmente, evidenciamos un soplo sistólico pulmonar 3/6 con un segundo ruido incrementado y un desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Los exámenes de laboratorio basales que tenemos dentro de rangos normales, tanto leucocitas, hemoglobina, plaquetas, y le realizamos un ProBNP obteniendo un resultado de 1276 picogramos por minuto. Este es el electrocardiograma donde vemos un ritmo sinusal, un eje desviado hacia la derecha o un crecimiento del ventrículo derecho con una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Esta es una radiografía de tórax impresionante cuando la vimos en un inicio, ¿no? Una cardiomegalia global, ¿no? Un refuerzo de trama broncovascular y el cono de la pulmonar, el tronco de la pulmonar bien dilatado, ¿no? Bien dilatado, casi neurismático. Le hicimos una prueba de esfuerzo en un protocolo Naughton. Básicamente es una prueba de esfuerzo evaluativa con el fin de estratificar a la paciente. La catalogamos como una clase funcional 2, una saturación inicial de 90%, en el esfuerzo máximo 84% y en la recuperación 84%. Le realizamos una primera ecocardiografía. Los puntos importantes o resaltantes son, calculamos una presión sistólica de arteria pulmonar en 136, un ductus arterioso persistente con una boga pulmonar de 10 milímetros, con un shunt bidireccional, una comunicación interauricular tipo ostium secundum de 26 milímetros. Estas son las imágenes tipo foto. Acá en la flecha vemos un ventrículo izquierdo dilatado, ¿no? En este segundo vemos en el eje corto a nivel de los músculos papilares una relación BDBI más de 1 con aplanamiento del septum interventricular. Acá en el eje corto vemos una arteria pulmonar dilatada grande, dilatación también de las ramas pulmonares, y acá vemos el defecto, un ductus con unos diámetros de 9 y de 12 milímetros, ¿no? En esta vista subcostal vemos evidentemente una comunicación interauricular de 25 milímetros en esta vista, ¿no? Acá en esta vista de acá, dilatación importante de cavidades derechas, ¿no? Y acá vemos la regurgitación tricuspidia, en donde evidenciamos una velocidad de 5.39 con un gradiente pico máximo de 116 milímetros de mercurio y con un TAPSE de ventrículo derecho en 24, una función sistólica del ventrículo derecho adecuada. Brevemente los videos. ¿No? Vemos un eje corto, cómo se aplana el septum interventricular, una dilatación de las cavidades derechas importantes. Acá vemos el eje corto, el shunt bidireccional del ductus, y acá vemos en la vista subcostal el flujo de la comunicación interauricular. Le hicimos una ecografía transesofágica con el fin de definir bien esta patología. En una vista bicava evidenciamos un shunt donde no vemos un borde de la vena cava superior, ¿no? Y acá en el plano aórtico vemos también una comunicación interauricular donde no hay borde aórtico, ¿no? Esta paciente se la cataloga como una insuficiencia cardíaca congestiva etiología congénita, persistencia de conducto arterioso, una comunicación interauricular tipo ostium secundum y una hipertensión pulmonar severa tipo 1. Se le inició como tratamientos principales sildenafilo y furosemida. Y las guías de la Sociedad Europea del 2015 indican en pacientes con clase funcional OMS 2 o 3 iniciar con dos medicamentos, tanto los inhibidores de la fosfodiesterasa como los inhibidores de la endotelina, por tener una evidencia 1B en ambos clases funcionales, ¿no? Un tema económico, básicamente, ¿no? Iniciar con el inhibidor de la endotelina. ¿Qué es lo que decidimos? Decidimos plantear la posibilidad quirúrgica en este paciente. Para eso realizamos un primer cateterismo derecho. Le realizamos en febrero del 2019, donde evidenciamos, acá ven en rojo, una presión sistólica arteria pulmonar en 120,
una presión arterial pulmonar media de 81 con una saturación de 83 y unas resistencias vasculares pulmonares muy incrementadas, ¿no? 10.8. Con estos valores prácticamente es inoperable la paciente. Por ser una mujer joven, entonces profundizamos mucho más. Y aquí es importante el trabajo en equipo, sobre todo de gente experta que maneja este tipo de problemas, que es la recomendación, en este caso, con este cateterismo, evaluación con cierre temporal del ductus arterioso persistente y además del tratamiento médico que ya se estaba instaurando, ¿no? Se le hace un segundo cateterismo con oclusión temporal con balón de ductus arterioso persistente en abril de 2019. Primero, nuevamente hicimos los hallazgos hemodinámicos basales. La presión sistólica sería elevada a 120, la presión arterial pulmonar media en 81, con una saturación de 90%, pero la resistencia vascular pulmonar vemos que ya ha sufrido una disminución. Pensamos que es por el tratamiento, por el sildenafil, por la furosemida y todo lo que le estamos aplicando, ¿no? Se ocluye el balón, utilizamos un balón T-Shack 2, se lo ocluye por un tiempo de 10 minutos y luego de eso se realiza la gasometría y medición de presiones de la arteria pulmonar, ¿no? Donde encontramos la presión sistólica arteria pulmonar en 54, una presión arterial pulmonar media en 40 con una saturación de 90.8 y las resistencias vasculares pulmonares en 2.48. Importante disminución de ambos parámetros que nos van a ayudar a estratificar mejor a nuestro paciente, ¿no? La conclusión, entonces, es una comunicación interauricular más un ductus arterioso más hipertensión pulmonar severa con resistencias pulmonares elevadas y una oclusión temporal del ductus con balón exitosa por disminución más del 50% tanto de la presión arterial pulmonar media como de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? En junta médica, junto con cardiólogos clínicos, intervencionistas, intensivistas, colegas de Lima que manejan muchos más casos de este tipo. La conclusión es cierre quirúrgico del ductus arterioso y CIA, ¿no? Ya que con una fenestra mínimo de 8 milímetros recomendaron en ese momento, ¿no? Le sacamos un Neuroscore, salía bajo, 1.68. Y la guía es clara, ¿no? Si el defecto es menos de 4, hay que proceder a la cirugía. Si el defecto es más de 8 de resistencias pulmonares, no, es inoperable. La operación, prácticamente la sentencia de la paciente, ¿no? Y entre 4 y 8 es una zona gris que hay que individualizar cada paciente con el fin de ver si es que es para cirugía o solamente tratamiento médico. En este caso, tanto con la evaluación clínica, los exámenes, el cateterismo y la oclusión con balón y la buena respuesta también a los medicamentos, entonces planteamos la cirugía cardíaca, la cual se realizó el 12 de agosto del 2019, los hallazgos ya ductos de 12 milímetros, una comunicación ostium secundum de 25 por 24, procedió una esternotomía media con un cierre de PCA con doble ligadura, cierre de CIA con parche de pericardio, reingresa a las 6 horas a sala de operaciones por un sangrado mediastinal masivo de 1800 cc en 2 horas y evidencia a los cirujanos un hemotórax en espacio mediastínico de más o menos 300 mililitros y no sangrado activo, ¿no? La paciente tiene 2 minutos para terminar. Estuvo, ya gracias doctor, alta médica el 19 de agosto, estable y con medicación, ¿no? Último control el 19 de junio, mejoría significativa, disnea, moderados esfuerzos, no angorno, palpitaciones aisladas y fármacos mencionados, ¿no? Le hicimos una última ecocardiografía donde evidenciamos una presión de sistólica arteria pulmonar en 68 y no encontramos algo adicional en este paciente, ¿no? Las conclusiones: forman un equipo de trabajo. 2, recomendamos cateterismo cardíaco para estratificar mejor a los pacientes y siempre, según las guías y recomendaciones, valorar la paralelidad de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Invitamos al doctor Gustavo Grajeda para una pregunta o comentario del caso breve, por favor. Doctor Gustavo Grajeda. Buenas noches, doctor Sánchez. Felicitarlo felicitarlo por el caso que ha presentado y felicitar a todo su equipo por la forma que ha resuelto.
este caso y sobre todo en una zona de altura, ¿no? Que por experiencia sabemos que genera mayor hipertensión pulmonar y ver cómo la calidad de vida de la paciente va a mejorar y entender que el sildenafilo, y mi pregunta sobre todo es esto, ¿hasta cuánto tiempo más ustedes utilizarían el sildenafilo o ya lo considerarían a largo plazo o evaluarían el retiro progresivo? Gracias. Lo que mencionan las guías a este respecto es mantener el sildenafil un tiempo, realizar cateterismo nuevamente a los 6 meses y probablemente esta paciente tome de por vida este medicamento, porque de todas maneras con los 28 años que tiene la paciente ya ha habido un remodelamiento vascular, a pesar de que la carga de volumen es la principal, el principal componente en esta paciente para la hipertensión pulmonar severa, ¿no? Muchas gracias. Invitamos al doctor Walter Cabellos. Por favor, dejar de compartir, doctor Sánchez. Compartir pantalla, doctor Cabellos. Buenas noches con todos. Adelante, por favor. Buenas noches, soy el doctor Walter Cabello, soy médico cardiólogo del Hospital de Salud 2 Cajamarca. Gracias por la oportunidad que se nos da en esta noche a la Sociedad Peruana de Cardiología. Presento el caso de un paciente varón de 67 años de edad, con antecedente de hipertensión, con obesidad, un índice de masa corporal en 33, paciente procedente de Chiclayo, que viajó en bus de Chiclayo a Cajamarca durante más o menos 8 horas. El motivo de ingreso a la emergencia es un síncope. En el examen físico encontramos a un paciente hipotenso, 78/50, una frecuencia cardíaca en 135, frecuencia respiratoria en 32 y desaturando. El paciente se encontraba con una piel fría, pálido, con un llenado capilar prolongado. En el examen cardiovascular encontrábamos ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no había soplos evidentes, pero sí una ingurgitación yugular importante. En tórax y pulmones no encontramos mayor alteración y el paciente no presentaba edemas. Los exámenes que se le realizó al momento del ingreso fue una radiografía de tórax de inicio, el cual muestra un índice cardiotorácico ligeramente incrementado, la presencia de oligoemia bilateral y el hemidiafragma derecho elevado. El electrocardiograma en la emergencia muestra una taquicardia sinusal, la presencia de una onda S en D1, una onda Q en D3 y una T negativa en D3. Realizamos una ecocardiografía en cabecera del paciente y mostramos o encontramos presencia de imágenes hiperecogénicas muy móviles, serpenteantes, en aurícula derecha que ingresan parcialmente al ventrículo derecho. Dicho sea de paso, tuvimos dificultades para el resto de vistas porque era un paciente con obesidad, pero a nivel de la vista subcostal pudimos captar estas imágenes. El ventrículo derecho parcialmente dilatado, el septum interventricular ligeramente desplazado a la izquierda. Registramos imágenes fijas de los hallazgos y podemos ver estas imágenes de diferente morfología en aurícula derecha. También pensando ya en la sospecha clínica, pues realizamos una venografía por compresión, la cual fue negativa, haciendo unidad clínica por el antecedente, sobre todo del viaje prolongado, los factores de riesgo, los hallazgos en la ecocardiografía, en el electrocardiograma y en la radiografía, pues diagnosticamos un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por tanto, nuestro caso clínico lo denominamos una embolia pulmonar en el viajero con trombo en tránsito. En cuanto al tratamiento, nuestro paciente de inicio recibió oxígeno, fluidos endovenosos y procedimos a realizar una trombólisis administrando alteplase de 100 miligramos en 2 horas, con lo cual hubo una respuesta progresiva en cuanto a los parámetros hemodinámicos y de saturación. Es importante recordar que el tromboembolismo venoso asociado a viajes prolongados ya se reportaba desde los años 50,
se llamaba como el síndrome de la clase económica, pero más que el tipo de asiento, pues sabemos ahora que lo importante para desarrollar esta enfermedad es la falta de movilidad en los miembros inferiores, ¿no? El trombo en tránsito también es una manifestación clínica rara en la enfermedad tromboembólica venosa y la prevalencia es variable, ¿no? Puede ir de 3 a 18% en el contexto de una embolia pulmonar aguda. En cuanto a nuestro paciente que desarrolló un tromboembolismo pulmonar, perdón, con trombo en tránsito, a pesar de tener factores de riesgo leve, como hipertensión, obesidad o la inmovilidad por el viaje, creemos que jugó un papel muy importante de añadiduría, ¿no?, de estos tres factores que condicionó este problema en el paciente. También debemos saber que los pacientes que viajan tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa respecto a aquellos pacientes que no viajan. Nuestro paciente es considerado que realizó un TEP de alto riesgo, y esto lo mencionamos por la presentación clínica. La hipotensión, la taquicardia, la desaturación y el síncope ya se asocian de manera independiente a la presencia de un pronóstico desfavorable a corto plazo en el contexto de un TEP agudo. El trombo en tránsito también se ha asociado a una elevada morbimortalidad. La tasa de mortalidad puede llegar hasta el 45% y cuando no recibe ningún tratamiento puede ser el 100% de mortalidad. Igualmente realizamos una estratificación de riesgo utilizando la escala PESI, el cual confirmó que nuestro paciente pertenecía al grupo de muy alto riesgo, ¿no?, con un 24.5% de riesgo de mortalidad a los 30 días. En cuanto al tratamiento, pues tenemos tres alternativas, ¿no? La trombólisis sistémica, la embolectomía quirúrgica y la terapia guiada por catéter. Las dos primeras son las que más se usan. Y bueno, respecto a la primera, tenemos muchos estudios, muchos metaanálisis. Uno de ellos lo mostramos a continuación, el cual comparaba pacientes con tromboembolismo pulmonar con trombo en tránsito a quienes recibieron trombólisis o embolectomía quirúrgica o solamente anticoagulación. Evaluó sobrevida y se vio que los pacientes que recibían trombólisis tenían mejor sobrevida que aquellos pacientes que fueron sometidos a embolectomía quirúrgica. Este es otro cuadro de un estudio retrospectivo del estado de Nueva York, donde evaluó más de 174,000 pacientes, que también evaluó sobrevida en pacientes sometidos a trombólisis o embolectomía quirúrgica, y en los cuales no se vio mayor diferencia en el seguimiento incluso hasta los 5 años. Y este es un cuadro del registro europeo de trombos en cavidades derechas que se publicó en el 2016, que fue un estudio caso control. Compararon pacientes con embolia pulmonar con trombo en tránsito versus aquellos pacientes que no tenían trombo en tránsito. De igual manera, se confirmó que la mortalidad en los pacientes que tienen presencia de trombo en tránsito era mucho mayor que aquellos que no la tenían. A las 12 horas realizamos una ecocardiografía de control, cual podemos evidenciar que no había imágenes sugerentes de trombos en cavidades derechas. El paciente ya no estaba taquicárdico. En el electrocardiograma mantenía aún el patrón de McIntyre. Había T negativas en precordiales, las cuales eran asimétricas. Nuestro paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta en los días siguientes con anticoagulación. Como conclusiones, lo que debemos saber es que los viajes prolongados en cualquier medio de transporte son un factor de riesgo para embolia pulmonar, que la ecocardiografía es una herramienta diagnóstica capaz de acelerar los procesos durante la embolia pulmonar, y en nuestro medio la trombólisis es el tratamiento de primera línea en aquellos pacientes con embolia pulmonar que ameriten reperfusión inmediata. Las recomendaciones es educar a toda la población en general sobre las medidas de prevención de enfermedad tromboembólica venosa al realizar viajes prolongados en cualquier medio de transporte. Gracias por la oportunidad. El doctor Pedro Torres, por favor. Doctor Cabellos, bonito caso, bastante claro, ¿no? Es un paciente que desatura, obeso, ¿ya? En viaje
prolongado, ¿no? Chocado, entonces las cosas son bastante claras, ¿no? Como dicen, si tiene 4 patas araña y dice miau, lo más probable es que sea gato, ¿no? Pero de todas maneras, este es un tromboembolismo masivo con un trombo en tránsito, lo cual no es muy común verlo, ¿no? Entonces yo pienso que siempre como un ejercicio académico sería, o es interesante, plantear los diagnósticos diferenciales. ¿Consideraron, qué diagnósticos diferenciales consideraron ustedes en este caso? El paciente al ingresar con dolor de pecho e hipotenso, diaforético incluso, los colegas de emergencia al inicio creyeron que era un infarto miocardio, ¿no? Es el principal diagnóstico diferencial que se planteó. Bueno, posterior a ello, luego de que llegamos y hicimos los estudios, no sospechamos en otro tipo de probabilidad diagnóstica, ¿no? Porque era muy evidente, sobre todo por el antecedente del viaje prolongado, ¿no? Claro, como digo, está bastante claro, pero yo pienso que una imagen de una tumoración en aurícula no siempre tenemos de que pensar en trombo, ¿no? Es cierto, es muy alejada la posibilidad, pero también podría tratarse de alguna otra tumoración intracardíaca, ¿no? Pero esto solamente como un ejercicio académico, porque como vuelvo a repetir, el cuadro estaba muy claro, ¿no? Así Bien, es. doctor, felicitaciones por su explicación. Muchas gracias, Pedro. A continuación, por favor, dejar de compartir pantalla el doctor Walter Cabellos y por favor el doctor Michael Soto, compartir pantalla. Doctor Michael Soto, gracias. Adelante, doctor. Su audio, por favor, doctor Michael Soto. Doctor Michael Soto, por favor. Aló, buenas noches. Sí, por favor, comparta ¿Qué pantalla tal? y lo escuchamos. ¿Se ve la pantalla aún no? No, comparta pantalla, doctor. Ahí, Sí, doctor, lo escuchamos listo. perfectamente. Adelante. Buenas noches. El caso que voy a hablar es de una mujer joven con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. La paciente es una paciente de 31 años de edad, natural de Cajamarca, procedente de San Martín de Porres, ocupación secretaria, estado civil casada. Entre los antecedentes, pues lo positivo es que en el 2013 le realizaron una tiroidectomía total por un NM, quedando con un hipotiroidismo secundario. Y en mayo de 2016 presentó un parto tóxico. Su medicación habitual es levotiroxina de 125 miligramos cada 24 horas. La enfermedad paciente se da en el mes de septiembre en el contexto de un estrés, una discusión con su pareja, presenta un dolor torácico retroesternal opresivo y irradiado hacia el hombro izquierdo, con duración de más de 20 minutos, por la cual va a su policlínico. En su policlínico le evalúan, consideran que es un dolor no cardíaco, le colocan un analgésico intramuscular, cediendo levemente el dolor, queda en observación y después de por persistencia del dolor, le realizan un electrocardiograma más o menos a los 110 minutos después de su primer contacto médico. En el EKG, pues muestra supradisnivel en cara inferior, con cambios recíprocos en 1 a BL e infradisnivel de B1 a B3, con supradisnivel en B6, planteando el diagnóstico de un infarto de ST elevado, con aparente compromiso de coronaria derecha. En el examen físico no presenta datos contributorios. En el examen de laboratorio, una leucocitosis de 13.000, presentando una curva de troponinas. En la ecocardiografía, pues
presenta lo que es una hipocinesia en la pared inferior, inferolateral y septo inferobasal. La función sistólica se ve levemente disminuido, siendo esta 42%. Se le realiza lo que es un estudio longitudinal, por compromiso en las caras, en las partes ya mencionadas, su estudio longitudinal sale en -11. No haya compromiso como congestión pulmonar en la placa de tórax, y aproximadamente 25 días después la paciente va a lo que es una coronariografía electiva, y tanto en las dos vistas, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, se ve un defecto, lo que es en el llenado luminal con retención de contraste en el tercio proximal de la circunfleja, como podemos apreciar aquí en estas imágenes. Al no canular selectivamente lo que es el ostium de la coronaria derecha, pues se le hace lo que es una ortografía, y pudiendo apreciar de que el nacimiento de la coronaria derecha es un nacimiento anómalo. La conclusión, lo que es de esta coronariografía, es una sospecha de disección espontánea de arteria circunfleja con un origen anómalo de coronaria derecha. Para valorar el tipo de perfusión o la reperfusión en esta paciente, se le hace lo que es una perfusión miocárdica, siendo su EKG basal con algunas Qs, lo que es en cara lateral y en cara inferior. Al estrés máximo presenta cambios en lo que es en el ST, en diferentes caras, con supradisnivel, lo que es en ABR. Presentando lo que es un defecto fijo, lo que es tanto en el estrés como en el reposo, la cara inferolateral en sus diferentes cortes, tanto corte longitudinal, horizontal y sagital, siendo su fracción de eyección en reposo de 48 y en estrés de 42. De igual manera, acá podemos ver en el mapa polar, existe lo que es una ausencia de flujo en lo que es en la cara inferior, inferolateral, tanto basal medio, y una severa reducción lo que es en la cara inferior apical. Siendo la diferencia entre el score de lo que es del estrés, tanto en reposo como en estrés, de 8 puntos, considerando una paciente de muy alto riesgo, para la cual tiene indicación de revascularización. El área de infarto fue de 21% y la área de isquemia perilesional fue de 14% de la masa del ventrículo izquierdo. La paciente le realizan lo que es un angio-TEN coronario para ver anatomía coronaria. Y bueno, podemos ver aquí de que la coronaria izquierda nace de su osteo, no hay ninguna alteración lo que es en su trayecto, no hay ninguna alteración lo que es en su lumen, como obstrucción o presencia de ateromas. Más no pasa con la coronaria, coronaria derecha. La coronaria derecha nace del osteo, de lo que es del seno de la coronaria izquierda, y habiendo lo que es una presencia, lo que es luminal en el tercio proximal, lo que es de este vaso, y considerando lo que es características de una disección de la circunfleja. En las reconstrucciones tridimensionales podemos apreciar que el trayecto de la coronaria derecha es un trayecto interarterial, y aquí en esta reconstrucción 3D con mucha más precisión podemos valorar el nacimiento de la coronaria derecha del seno de la coronaria izquierda. La conclusión es un origen anómalo de coronaria derecha desde el seno coronariano izquierdo con un trayecto interarterial alto, y presentando una disección del segmento proximal de la arteria circunfleja. Y ahora, ¿qué se hace con estos pacientes? Bueno, primero definiendo lo que es la disección espontánea, se da por una separación o una ruptura brusca, no relacionada a ningún tipo de procedimientos ni a traumas. Según la serie que nosotros revisemos, pues se da un 0,1 o 0,4% como su presentación como síndrome coronario, siendo de estos casos la presencia de mujeres jóvenes un 25%. Dentro de la fisiopatología existe dos tipos de disección. El tipo 1 se debe a lo que es a una ruptura brusca por ciertas características del paciente, una ruptura brusca de la íntima, generando lo que es un hematoma intramural.
Y el tipo 2 se da por la formación de un hematoma intramural por la ruptura de la vaso vasorum, y según el tamaño y la presión que ejerza este hematoma y la respuesta que tenga la pared del vaso, pues me da la obstrucción o la severidad de la obstrucción de la coronaria. Existen factores predisponentes, como es el posparto, pues acá tendría que estar quizá nuestra paciente, ya que fue 5 meses después de haber tenido un parto autóxico, o algunas características como displasia fibromuscular, enfermedad del tejido conectivo como enfermedad de Marfan o algún tipo de terapia hormonal. Existen estresores potenciales, como es el estrés emocional intenso, podría estar acá nuestra paciente, el esfuerzo físico extremo, los medicamentos simpático-inhibientes como la cocaína o alguna actividad de Valsalva. Ya lo mencionaba que la presentación en la mayoría de series lo mencionan la disección espontánea como un síndrome coronario agudo, siendo esta el infarto ST elevado y la compromisión de un solo vaso en su gran mayoría, siendo el ST no elevado y la angina estable con menos frecuencia. El manejo depende si es que el paciente está estable o está inestable. Por ejemplo, los pacientes hemodinámicamente inestables y si son jóvenes, tienen indicación de revascularización. Y otros conceptos son de que si es que la lesión es de un vaso, el vaso es proximal o medio, o el diámetro es mayor de 3, tiene también indicación de revascularización. En el caso contrario, pues solamente es un manejo conservador. Y respecto a las anomalias coronarias, pues según la serie que nosotros revisamos, por ejemplo, aquí en esta serie de 23.000 coronariografías se describieron 98 anomalías coronarias, siendo esta una incidencia de 0,4% con origen en el seno contralateral. De este porcentaje, el 25,5% se originaba en el seno del Valsalva de izquierdo. ¿Cuál es la actitud terapéutica frente a estos tipos de anomalías? Depende, bueno, prácticamente tres factores. Uno, de dónde nace, el nacimiento, el origen, el ostium de este vaso y el trayecto. Según esto, valoramos si es un paciente de alto riesgo. Por ejemplo, un paciente de alto riesgo sería que el trayecto sea un trayecto interarterial y que su ostium quizás sea oblicuo. Entonces, a estos pacientes tendríamos que hacerle una prueba de isquemia, como un test de estrés, ¿no? Si es positivo, al margen de la edad, tiene que ir a una revascularización. Y si es negativo, pues hay dos posibilidades, según la edad. Algunos consideran que no importa la edad, si es negativo, tendría que ir a un tratamiento médico, y otros consideran que si es menos de 35 años, tendría que ir a revascularización, y un porcentaje considera que tendría que ir también a tratamiento médico. Y bueno, para concluir, pues hay que concluir de que muchas veces en las emergencias, pues en este tipo de pacientes, después de haber tenido, ¿no?, una discusión, pues lo consideramos un paciente con síndrome ansioso, ¿no? Le damos lo que son analgésicos y no lo manejamos como tal, ¿no? Como vemos, el primer contacto médico fue 30 minutos, después del primer contacto médico al diagnóstico es casi 110 minutos, entonces salimos de lo que son de las recomendaciones actuales, ¿no? Y lo otro es de que en el contexto de una paciente o un paciente joven con infarto ST elevado, pues debemos valorar causas no ateromatosas, ¿no? Como son una disección espontánea o alguna anomalía anatómica de las coronarias. Gracias. Muchas gracias, doctor Michael Soto. Invitamos al doctor Gustavo Grajeda para su comentario o pregunta del caso presentado. Adelante, Gustavo. Gracias, doctor. Doctor Michel Soto, felicitaciones por el caso presentado. Muy interesante. Sobre todo preguntar cuál fue la conducta, porque esto es del 2016. Estos 4 años lograron revascularizar a la paciente o solo está con tratamiento médico. Gracias. Sí, doctor. Se evaluó la posibilidad de revascularización, sobre todo por la perfusión. Bueno, el primer cateterismo, el informe es que son, digamos, tanto la derecha como la circunfleja son codominantes, ¿no? Pero en la angioten, la coronaria derecha salió como dominante. La paciente, por ser una paciente fue casi 20 días después de su infarto, estaba la paciente asintomática y solamente quedó con tratamiento médico. Y hasta los 2 meses de inicio del infarto, pues entró a una nueva coronariografía. Y por ser dificultoso y el riesgo de complicar
con el procedimiento, su disección, pues quedó solamente con manejo médico, ¿no? Se ha hecho seguimiento con el tiempo, la paciente, bueno, ha ido sus controles y se le ha hecho todo el diagnóstico diferencial que en su momento se planteó también un manejo por reumatología, por endocrinología, y hasta el momento pues no hay alteración y no ha vuelto a presentar síntomas, ¿no? Bueno, no existen las guías, recomendaciones de clase 1, nivel de evidencia alto. Con respecto a estos pacientes, solamente son reportes de casos, algunas series, ¿no?, que recomiendan según su estabilidad hemodinámica, ¿no? Muchas gracias, doctor Soto. Invitamos ahora, por favor, dejar de compartir pantalla. Invitamos al doctor Richard Soto Becerra para presentar su caso. Doctor Soto, por favor, compartir pantalla. Doctor Segarra, ¿me alcanza a ver? Sí, la presentación no se ve bien. Ahora lo estamos viendo bien. Esa primera presentación, el audio también es bueno. Puede comenzar, doctor Soto. Perfecto. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bueno, agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología y por permitirme pues dirigirme a todos ustedes y presentarles un caso clínico muy interesante que tuvimos en nuestra institución. El caso se trata de una paciente mujer de 27 años con antecedentes personales, diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, MASTEP crónico en el año 2009, con un trombo en la arteria pulmonar asociado a falla derecha. En el año 2010 a esta paciente se le implanta un filtro de vena cava inferior por el diagnóstico previamente planteado. Debido a la evolución de la falla cardíaca, la paciente fue sometida a una endarterectomía, a una plastía de la tricúspide con una triotomía derecha en INCOR. Y pues dada la recurrencia de la falla cardíaca, nuevamente sometida a este procedimiento de endarterectomía en Estados Unidos en el año 2016. ¿Me copia? Ahora sí. Muy bien. Entonces, el año 2017 la paciente cursa con una taquiarritmia atrial e hipotiroidismo asociado a la medicación que se le estaba brindando por el tratamiento que es la amiodarona. Y la demás medicación junto con la anticoagulación por el diagnóstico de base y también el flúter auricular que la paciente manejaba, ¿no? En relación a la historia de la enfermedad, pues vamos a ver que la paciente nos relata un tipo de enfermedad de 1 año caracterizado por episodios de palpitaciones taquicárdicas recurrentes hasta 5 veces por semana, cuya duración llega a 4 horas. Estas palpitaciones se asociaba a presíncope, dolor torácico, y que era refractario a la terapia antiarrítmica que venía recibiendo, que era la amiodarona, ¿no? Acá tenemos las imágenes, tenemos un ecocardiograma, pues, en la cual vemos que el ventrículo derecho está dilatado, asociado a la enfermedad de base, con una función sistólica deprimida. Tenemos también que la función sistólica del VI estaba conservada. Había pues una función diastólica del VI normal, una insuficiencia mitral leve, tricuspidia leve. Teníamos dilatación de cavidades derechas de manera importante, como ustedes pueden ver en las imágenes. Veíamos también un aplastamiento del ventrículo izquierdo, ¿no?, del septum interventricular, y dilatación importante de las cavidades derechas. Bueno, la paciente nos visita pues a nuestra institución y revisamos el electrocardiograma con el cual nos visita, y este es el electrocardiograma que les presento. La paciente nos muestra pues una taquiarritmia cuya frecuencia aproximadamente está a 120 latidos por minuto, y de base podemos evidenciar en la línea isoeléctrica la presencia de unas ondas de activación auricular que corresponde a un flúter auricular. ¿Correcto? Este es un flúter auricular pues con un patrón bastante singular, son unas ondas anchas en derivaciones inferiores, y también vemos que en B1 tiene pues una onda F bastante ancha y negativa, ¿no?, siendo en B6 pues positiva. Obviamente este flúter no cumple características para un flúter atrial típico por electrocardiograma, ¿no? En otra evaluación, en la paciente pues evidenciamos un electrocardiograma en el cual pues también no está en ritmo sinusal, está en ritmo de flúter auricular, pero en este caso la activación del flúter tiene una característica muy interesante. Como ustedes pueden ver en derivaciones D2, si lo agrando, ¿correcto? Vemos la presencia de una onda, en D3 especialmente, de una onda de flúter negativa con un primer componente de descenso lento y un segundo componente de descenso rápido. También vemos en las derivaciones B1 unas ondas F positivas
y en B6 unas ondas F negativas, ¿no? Esto sí sugiere a un flúter auricular, pero típico, ¿no? Por electrocardiograma. El holter, permítame, el holter de esta paciente pues muestra una frecuencia cardíaca promedio de 85, pero llegando a episodios de frecuencia ventricular rápida, como pueden ver ustedes en algunos de los trazados, incluso a 207 latidos, al cual pues está asociado a los síntomas que la paciente nos venía refiriendo en la evaluación. Bueno, entonces estamos frente a un flúter auricular que es una taquiarritmia atrial caracterizada por estar en una macrorreentrada, ¿no? Es la más frecuente, en este caso el flúter auricular típico, en el cual vamos a ver un ritmo auricular organizado, cuya frecuencia va a variar entre 250 a 350 latidos por minuto a nivel de la aurícula. En el flúter auricular típico, pues, la zona de conducción lenta se encuentra en el istmo cabo-tricuspidio, y este circuito de macrorreentrada se ve delineado por diferentes líneas de bloqueo, tanto anatómicas y funcionales, a nivel, pues, de la crista terminalis, a nivel, pues, de los rebordes eustaquianos, del istmo cabo-tricuspidio, del anillo tricuspidio, del seno coronario y del septum interauricular, son los componentes que van a permitir constituir este circuito de macrorreentrada. El flúter atrial típico, pues, pueden existir de varios tipos. El flúter típico horario, el 90%, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, en este caso, pues, el flúter atrial típico, o en general, que pasa por el istmo cabo-tricuspidio, pues tiene la zona de conducción lenta en el istmo cabo-tricuspidio. Este puede ser un flúter atrial típico, como ustedes pueden ver, antihorario, el cual, pues, tiene características electrocardiográficas muy conocidas, ¿no? En el cual tenemos unas ondas de dientes de sierra, con ondas F negativas en derivaciones inferiores y positiva en B1. Pero también el flúter atrial típico puede ser inverso, en el cual las ondas de flúter son positivas y anchas en derivaciones inferiores y muy negativas en B1. Entonces, ahora voy a analizar, y vamos a analizar los electrocardiogramas de esta paciente, ¿no? Miren ustedes el primer electrocardiograma donde tenemos este patrón de flúter auricular, en el cual vemos que las ondas F son positivas en derivaciones inferiores y son negativas en B1 y positivas en B6, como pueden ustedes evidenciar en esta imagen. ¿Correcto? Entonces, esto iría electrocardiográficamente a un flúter atrial típico, ¿no? De características horarias, ¿no? Y el otro electrocardiograma que hemos visto, pues, correspondería a un flúter atrial típico antihorario. Pero, por supuesto, en el contexto de la paciente, que es una paciente con una enfermedad auricular importante, vale la pena considerar otros diagnósticos diferenciales. ¿Cómo manejamos el flúter auricular? Pues los estudios multicéntricos randomizados dan valor a la ablación con radiofrecuencia cuando se compara con amiodarona, dada su mayor eficacia en el tratamiento de este tipo de arritmias, siendo favorable a la radiofrecuencia cuando se compara con antiarrítmicos como la amiodarona en temas de recurrencia. Entonces, con ello planteamos los siguientes diagnósticos en nuestro paciente. Un flúter auricular típico, horario y antihorario, istmo-dependiente, pero dado el sustrato que esta paciente tiene de base, podemos considerar también la posibilidad de un flúter atrial atípico asociado a cicatriz. Adicionalmente, tenemos una paciente con falla cardíaca derecha que estaba estabilizada, post-endarterectomía, y un dato muy importante que no deberíamos de olvidar en este caso, la presencia de filtro de vena cava inferior. Y eso es vital para la toma de decisiones en el abordaje que vamos a realizar. Las ablaciones que realizamos en los pacientes con distintas taquiarritmias, generalmente usamos el abordaje femoral. Ingresamos por las venas o arterias femorales. En el caso de un abordaje venoso, vamos a ingresar por la vena cava inferior. Y entonces, en un paciente con filtro de vena cava, vamos a encontrar claramente una limitación. Por lo tanto, va a ser importantísimo identificar qué características tiene este filtro de vena cava. Muy a pesar de ello, la paciente tiene mucha sintomatología. Es refractaria a terapia antiarrítmica. Si bien tiene una cardiopatía de base, nuestro grupo consideró la ablación con radiofrecuencia, empleando sistema de mapeo 3D para poder tratar este caso. No consideramos el implante marcapasos y el bloqueo del nodo AB más antiarrítmicos como una opción, porque creíamos que esta paciente sí se podía beneficiar de un procedimiento de este tipo. Entonces, en primer lugar, teníamos que conocer el filtro de la vena cava de esta paciente. Y, como ustedes pueden ver, podemos tener distintos tipos de filtros de vena cava, ¿correcto? Aquellos que tienen dos niveles de filtro, como por ejemplo el Simon, o los filtros que solamente tienen un nivel de bloqueo, como el de Venatech. En este caso, analizamos y realizamos una fluoroscopía del filtro de vena cava de nuestra paciente, y felizmente tenía un filtro cuyo tipo era Venatech. Quiere decir un solo nivel de filtro a nivel de la vena cava inferior, como ustedes pueden analizar en las imágenes que
que puedo pues yo aumentar para que puedan identificar el filtro de vena cava. Esto era muy importante porque nos permitió decidir hacer la ablación en nuestra paciente. Entonces, este procedimiento lo realizamos este año con un sistema de mapeo tridimensional. La paciente ingresó en ritmo de flúter auricular con características de ser típico antihorario. Entonces, teníamos que ingresar al menos 2 catéteres. El primer catéter, que era el catéter decapolar que iba a ingresar al seno coronario, lo ingresamos por la vena yugular, por la vena cava superior, y luego pues a la aurícula derecha y luego pues al seno coronario. Con un abordaje yugular superior pudimos ingresar a la vena cava superior y ya teníamos la referencia eléctrica auricular que es importante para la ablación y el mapeo 3D. Bueno, el problema era atravesar este filtro de vena cava e inicialmente consideramos que no podíamos ingresar directamente un catéter porque podíamos llevar o desplazar el filtro de vena cava. Por lo tanto, inicialmente, como ustedes pueden ver, sobre el filtro pasamos una guía floppy, ¿correcto? Una guía muy delgadita que fácilmente atravesó el filtro de la vena cava. Luego, ¿qué hicimos? Sobre esta guía delgadita atravesamos un dilatador, el cual obviamente seguía el camino de esta guía y no generaba ningún desplazamiento en el filtro de vena cava. Luego sacamos esta guía delgadita y sobre el dilatador pasamos una guía mucho más gruesa, como ustedes pueden ver aquí, más ancha, de mayor espesor, y sobre esta pasamos ya nuestro dilatador, nuestra camisa, nuestro dilatador largo, sobre el cual ya pasaría nuestro catéter de ablación, y este se ubicaría en la aurícula derecha, el cual con el sistema de mapeo 3D nos permitía hacer la reconstrucción anatómica tridimensional de la aurícula derecha, como ustedes pueden ver a la izquierda. Ustedes ven en una vista oblicuo-izquierda el anillo tricuspidio, ¿no? Y también pues a él vemos la vena cava inferior, la vena cava superior y la orejuela que está superior a este anillo tricuspidio. Hicimos una reconstrucción y un mapa de voltaje. El mapa de voltaje permite identificar zonas de cicatriz en la aurícula derecha. Y lo que no está pues en color lila corresponde a zona de cicatriz, el cual pues está hacia la parte posterior de la crista, correspondiente pues a la tirotomía que se le realizó a esta paciente en las cirugías previas. Luego tocaba hacer, sí, correcto. Luego tocaba hacer mapa de activación y demostramos un circuito de macroreentrada en esta imagen. Vemos el color secuencial alrededor del anillo tricuspidio y luego demostramos bajo maniobras de encarrilamiento que la zona crítica de este flúter estaba en el istmo cavo tricuspidio, ¿correcto? Por lo tanto, con el mapa de activación y con estas maniobras empezamos a hacer las lesiones. Y pudimos pues completar nuestra línea de ablación y mientras completábamos la línea de ablación pues se eliminó el flúter auricular. Obviamente tuvimos que completar nuestra línea de ablación para conseguir un bloqueo bidireccional en este caso y pues a través de estas maniobras del posicionamiento de nuestro catéter en el istmo cavo tricuspidio y luego arrastrando y jalando y completando la línea de ablación desde el anillo tricuspidio hasta la vena cava inferior, completamos nuestra línea de ablación. El seguimiento clínico muestra una paciente asintomática, en ritmo sinusal, libre de antiarrítmicos, el cual pues ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. Actualmente para la ablación del flúter auricular contamos con múltiples tecnologías, como los introductores largos que fueron clave para este procedimiento, los catéteres irrigados, la ecografía intracardíaca y otras herramientas más que permiten que aumentemos la eficacia de este tipo de procedimientos. Para concluir, la ablación con radiofrecuencia es el tratamiento de elección de primera línea en pacientes con flúter atrial típico. La ablación con catéter de flúter atrial es un procedimiento seguro y efectivo, especialmente si empleamos catéteres irrigados y en este caso introductores largos. Y las nuevas tecnologías, como ya les he comentado, van a aumentar la seguridad y eficacia de este procedimiento. Y finalmente, la ablación con radiofrecuencia es posible en pacientes que tienen filtro de vena cava inferior que sean permanentes tipo Venatech, ¿no? Con ello doy terminada mi presentación, doctor Segarra, y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, Richard. Por favor, doctor Torres, su comentario o pregunta respecto al caso presentado. Sí, este es un caso muy interesante y poco común, y como todo caso interesante y poco común, deja muchas preguntas para hacer, ¿no? Una de las primeras preguntas de que me gustaría... Hay un poco de interferencia, creo. Y ahora sí. Una de las primeras preguntas de que me gustaría hacer, en primer lugar, felicitar, porque creo que cada centro tiene su forma de matar las pulgas, digamos,
¿no? Y el ingenio de cada intervencionista es muy loable. La primera pregunta sería, un filtro de vena cava que ya tiene bastante tiempo, no tendría la indicación de retirarse primero con un dispositivo de extracción para ese filtro, y entonces hubiese tenido también digamos, el acceso para el estudio de electrofisiología mucho más fácil, ¿no? Esa es una pregunta. La otra, en un paciente que tiene un sustrato importante para auricular, este paciente no tiene una alta posibilidad de ir en un futuro relativamente cercano a una fibrilación auricular. ¿Qué tiempo ustedes estiman de que este paciente va a mantenerse en ritmo sinusal, ¿no? Porque la otra alternativa, como bien lo dijo, era ablacionar el nodo, poner un marcapaso y también asunto solucionado, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que tenga que hacerse, pero las preguntas creo de que son válidas, ¿no? Sí, muy interesantes las preguntas, doctor Torres, ¿no? Sobre el primer planteamiento de retirar el filtro y sobre ello poder trabajar, pues es una paciente que, como usted sabe, tiene una patología de base que es un síndrome antifosfolipídico, ¿correcto? Está anticoagulada y pues en ella es mandatorio y vital que mantenga este tipo de filtros porque es pues parte del tratamiento que ella debe mantener a largo plazo. Entonces, ello no nos permitía tener esa chance u opción como alternativa, ¿no? Para poder considerar retirar el filtro. La intención era básicamente identificar, y gracias a ello la fluoroscopía nos permitió identificar un filtro de vena cava, Venatech, ¿no? Que nos permitía pues emplear abordajes que con seguridad pudiéramos pues abordar sin desplazar el filtro de vena cava como se les mostró a continuación. En relación a la segunda pregunta, ¿no? Esta paciente pues obviamente tiene sustrato, tiene cicatriz, tiene una aurícula derecha dilatada, por supuesto que está propensa en cualquier momento a hacer fibrilación auricular. Pero en este caso, pues, los registros electrocardiográficos y Holter siempre fueron de flúter auricular. La taquicardia clínica que generaba sintomatología en nuestra paciente era el flúter auricular. Y como usted veía, pues, en el Holter, incluso por momentos conducía 1-1. Por lo tanto, dado las características electrocardiográficas y la alta eficacia de la ablación con radiofrecuencia para poder eliminar y controlar este tipo de arritmias como el flúter auricular, creímos pertinente pues someterla a un procedimiento que le permita tener una mejor calidad de vida. Recordemos también que estamos frente a una paciente que tiene pues una disfunción del ventrículo derecho, en quien pues implantarle un marcapasos es una opción, pero siempre y cuando pues si tenemos otras alternativas más eficaces y que permitan pues tener más de repente más éxito en el control del problema principal de la paciente, pues es una buena alternativa, ¿no? En el caso, la otra pregunta que el doctor hace es muy interesante, ¿no? Y le voy a comentar de manera general. ¿Qué dice la estadística en relación al flúter y fibrilación auricular? Son arritmias muy parecidas, son arritmias, como por decir, primas, entre ellas, ¿no? No son lo mismo. No son lo mismo, así es. Entonces, ¿qué es importante comentar? Cuando nosotros hacemos ablación de flúter auricular, de una taquiarritmia organizada, que es parte de un circuito de macro-reentrada, nosotros eliminamos el circuito de macro-reentrada e eliminamos el flúter. El paciente ya no va a volver a hacer flúter, al menos que se reconecte y la ablación no haya sido pues correcta o haya sido incompleta. Entonces, a pesar de que la ablación del flúter es exitosa, importante decir eso, se ha demostrado en diferentes estudios de que la aparición de arritmias en pacientes incluso sin cardiopatía estructural, a los 3 años alcanza un 30% de fibrilación auricular. Incluso a los 5 años, la tasa de aparición de otra arritmia, que es la fibrilación auricular, llega a un 50% de los casos. Es por esto incluso que también se plantea controversias de que los pacientes post-ablación de flúter deberían continuar con la anticoagulación o no. No es el caso de la paciente que ya está anticoagulada por el TEP, ¿no? Entonces aparecen muchas controversias en ese sentido. En este caso,
La arritmia principal fue el flúter auricular, un flúter típico, obviamente, pero requería ser demostrado en el estudio electrofisiológico que sea así. Felizmente lo demostramos, como ustedes pudieron ver en las imágenes del sistema de mapeo 3D. Hicimos una línea de ablación y la arritmia se fue. Hicimos maniobras de estimulación, porque obviamente al final del procedimiento tenemos que hacer maniobras de estimulación, tenemos que hacer rachas y ráfagas y trenes de estimulación auricular muy rápidas para ver si inducíamos otra arritmia. No se logró inducir ni una arritmia en este procedimiento, y la clínica y los resultados de esta paciente lo demuestran hasta la actualidad. La paciente ya está sin amiodarona, está sin este hipotiroidismo generado por la amiodarona, incluso con alteraciones en su ciclo menstrual y su calidad de vida, una mujer joven que quería pues obviamente tener una expectativa de reproducción. Entonces la ablación en este caso fue muy importante y ha ayudado muchísimo a la paciente, ¿no? Entonces, en lo posible, pues un mensaje también de este caso es de que si es que tienen taquiarritmias macrorentrantes como el flúter, pues la ablación es una muy buena opción. Y de repente, pues procedimientos ya definitivos, permanentes, como una ablación de no AB, un marcapasos, siempre debe ser considerado como una última alternativa o una última opción en caso ya no haya chance de nada en los pacientes, ¿no? Muchas gracias, Richard. Sí recuerdo este caso, nos tomó pues tomar la decisión correcta y se hizo. Quiero agradecer, fue una gran sesión, una elegante conferencia y completa y detallada, grandes ponencias de casos clínicos, incisivos panelistas. Pues quiero ahora invitar al doctor José Oliveros, que es miembro del Comité de Ética de la Sociedad Peruana de Cardiología, para que dé las palabras de cierre de esta sesión. Doctor Oliveros, por favor. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor Oliveros. Adelante. Estimados colegas, a nombre de la Vocalía de Calificación y Ética, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Sociedad Peruana de Cardiología a través del liderazgo del presidente doctor Enrique Ruiz Mori por continuar con las actividades de educación médica continua, como la presente sesión extraordinaria de incorporación de miembros en la modalidad virtual en coordinación con la filial de Cajamarca de la Sociedad Peruana de Cardiología. Quiero felicitar al doctor José Drago por la excelente conferencia de guías europeas de la fibrilación atrial, a los panelistas Gustavo Grajeda y Pedro Torres, felicitarlo a usted, doctor Ricardo Segarra, secretario de filial, por su dinámica labor al integrar en forma proactiva a todas las filiales de la Sociedad Peruana de Cardiología. Felicitar a los doctores que han presentado los casos, Cristian Sánchez, Walter Cabellos, Michael Soto y Richard Soto, por su incorporación, por los excelentes trabajos presentados. Al laboratorio Sanofi, por el auspicio tan importante que nos permite integrarnos virtualmente. Cuidar su salud es cuidar su corazón, para mantenernos unidos fraternalmente. Gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Olivero. Reiterar el agradecimiento al laboratorio Sanofi, que nos permite realizar nuestras sesiones académicas en filiales, y asimismo invitarlos este viernes a una gran sesión con una gran conferencia a cargo del doctor Oscar Aguirre y una discusión de casos clínicos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a todos y felicitaciones a los ponentes. Buenas noches, muchas gracias con todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Ricardo, a todos, muy buenas noches y gracias. Gracias, Enrique. Gracias, muy Pedro. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Buenas noches, saludos. Hasta luego. Gracias, doctores. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Nuestro público se está retirando, nos ha permitido y nos ha acompañado en una gran cantidad. Así que eso es muy bueno para seguir trabajando. Los invitamos al próximo viernes. Gracias. Gracias, buenas noches a todos y nos vemos en otra oportunidad.
Buenas noches, doctores. Muchas gracias a todos. Excelente jornada. Cerramos transmisión.